que hablemos sobre la fe y los milagros. La premisa del mensaje de hoy es que vamos a hablar sobre cómo Dios no solamente se mueve sobrenaturalmente en la iglesia, sino también en las casas, realizando milagros. Y estos temas ya se han venido hablando. ¿Cuántos vinieron a la conferencia también? Estuvo poderosa. El pastor David Ríos nos enseñó sobre los dones del Espíritu Santo, entre ellos el don de milagros. También el pastor Mike nos ha compartido de esto. Y yo le preguntaba, Señor, bueno, este tema ya se ha predicado antes, ya nos lo han enseñado. Yo no soy el pastor David Ríos, yo no soy Mike. Ellos son tremendos, ya son pastores, tienen años en el ministerio. ¿Qué les puedo yo hablar de eso a la iglesia? Y cuando estaba orando esta semana, preguntándole esto al Señor, me contestó en un pensamiento muy fuerte y me dijo, Yair, efectivamente, no eres ni el pastor David, no eres el pastor Mike, eres Yair. Y yo quiero que les hables a través de lo que yo te he enseñado a ti, de cómo yo te he llevado en un proceso de fe para que veas milagros suceder. Y cómo he tratado contigo para ver esas cosas sobrenaturales en la vida de las personas. Y es lo que quiero compartirte hoy. Amén. ¿Qué te parece si oramos para entrar en la palabra? Cierra tus ojos junto conmigo y vamos a pedirle a Dios que tome el control de este tiempo. Espíritu Santo, te doy muchas gracias por esta oportunidad y por la vida de cada uno de los presentes. Bendícenos con tu hermosa palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo hoy venga sobre este lugar y que sea esta palabra como una semilla que se planta en la buena tierra de sus corazones para que hoy se lleven esta palabra, Señor, a sus hogares, en sus mentes, en su entendimiento y que la puedan poner en obra, Señor. Bendice este lugar. Cúbrenos con tus ángeles y con tu preciosa sangre y que se haga tu voluntad, así como se hace en el cielo, Señor. Venga tu reino a la iglesia, Jesús es. Y todos decimos, amén. Amén. ¿Estamos listos? Excelente. Quiero que abras tu Biblia conmigo en el libro de Mateo, el Evangelio de Marcos, en el capítulo 2. ¿Cuántos traen Biblia? Si no traes Biblia, no te preocupes, la voy a poner en la pantalla también. Y quiero que leamos un pasaje sobre efectivamente los milagros. Uno de los hombres o de los personajes bíblicos que más hizo milagros fue Jesús. Jesús, el Hijo de Dios encarnado como hombre, que vino a la tierra para caminar entre nosotros, para entender nuestros sufrimientos, nuestras debilidades. Un ser tan grande y sobrenatural decidió hacerse hombre para entender cómo vivíamos, y no solamente eso, sino para morir en sacrificio a través de una cruz para el perdón de nuestros pecados, la sanidad de nuestras enfermedades y un sinfín de beneficios que trajo el sacrificio de Jesús. Los que fueron a la Universidad de la Vida, a su encuentro, han entendido este principio, ¿sí o no? Que la sangre de Cristo tiene un poder impresionante. Y Jesús, después de ser bautizado por su primo Juan el Bautista, se fue al desierto durante 40 días donde ayunó sin comer ni beber, y después estuvo caminando en algunas ciudades y comenzó su ministerio. Su ministerio es aquel momento en el que él comenzaba a hablar la palabra de Dios, a hablar sobre el reino y comenzaba a sanar enfermos e empezaba a echar fuera demonios. Y llegó un punto en el que regresó a la ciudad donde lo estaban hospedando, llamada Capernaum. Repite conmigo, Capernaum. Me di a la tarea de buscar esta ciudad en internet y me di cuenta que es como un Chapala o una Jijic del Medio Oriente. Hay un mar llamado el Mar de Galilea, que es como si fuera una laguna gigante por la región donde hoy en día es el país de Israel. Y justo a la orilla había una ciudad en ese tiempo llamada Capernaum. Entonces Jesús enseñó en diferentes ciudades y regresó a esta ciudad donde le dieron hospedaje un tiempo. En ese momento ahí conoció a Pedro, a Juan, a Santiago, a algunos de sus discípulos, los llamó a seguirlo y después de estar haciendo ministerio durante un tiempo regresó a su casa. Me imagino a descansar, dijo ya me quiero quitar los guaraches, ya los tengo bien hinchados mis pies, bien enterregados, quiero descansar un momento,
porque Jesús también era humano. A pesar de que era 100% Dios, también era 100% hombre. Y quiero que vayamos conmigo justo a ese momento cuando regresa a Capernaum. Versículo 1 de Marcos 2. Cuando Jesús regresó a Capernaum varios días después, enseguida corrió la voz de que había vuelto a casa. Pronto la casa donde se hospedaba, ¿dónde, iglesia? Donde se hospedaba, estaba tan llena de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta, mientras predicaba la palabra de Dios. Me imagino que Jesús regresó y un montón de gente dijo: viene Jesús, viene el maestro, aquel que hace milagros, vengan, vamos a verlo, quiero invitarlos. Y empezaron a correrse la voz entre toda esta ciudad y fueron delante de Jesús en la casa donde lo hospedaban. Ahora, me llamó la atención esa parte del hospedaje de Jesús, porque empecé a investigar, en serio, iglesia, me tomé como unas 2 horas de estudio teológico, porque yo decía, quiero saber si Jesús vivía en Capernaum en ese momento o simplemente estaba de paso y alguien le estaba dando asilo. Y me di cuenta, estudiando comentarios y diferentes sitios de internet de teología, que Jesús era originario de Nazaret. Ahí creció su infancia. Después fue bautizado y comenzó a predicar, y alguien en algún momento, la Biblia no dice quién, si era una familia, si era una mujer, si era una pequeña familia de gente pobre, no se sabe quién, pero invitó a Jesús a hospedarse a su casa. Y estaba leyendo que en aquel entonces era bien visto que las personas hospedaran a la gente que predicaba de Dios, a los hombres de Dios en sus casas, porque querían que esos hombres que estaban llenos de Dios llenaran su casa con esa bendición. Entonces, alguien en algún momento hospedó a Jesús ahí. Entonces él estaba descansando y empezó a llegar, como dice mi mamá, un gentío a ese lugar. Y comenzó a predicar la palabra de Dios. Dijo, bueno, ya está aquí toda la audiencia, pues ¿por qué no comienzo a hacer lo que vine a hacer a este mundo? Y es predicar las buenas nuevas. Y comenzó a enseñarles a ese lugar. Versículo 3. Mientras él predicaba la palabra de Dios, llegaron 4 hombres cargando un paralítico en una camilla. Como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo encima de donde estaba Jesús. Ahora quiero llevarte a ese momento. Imagínate, a lo mejor había una multitud como esta o incluso más grande, en una casita. A lo mejor era una casita de Infonavit en ese tiempo, imagínate. Me imagino que no cabía ni un alfiler. Y había un montón de gente y de repente alguien escuchó, va a venir Jesús, el sanador de enfermedades, no hay enfermedad que no pueda sanar. Y entonces un hombre paralítico escuchó. La Biblia no habla mucho antes de esto sobre estos 4 amigos o sobre antes de este momento, pero me gusta imaginármelo. Me gusta leer entre líneas. Yo me imagino que este hombre quizás estaba postrado en cama, en su casa, o tal vez era incluso indigente en la calle, y escuchó hablar de Jesús que estaba en la ciudad. Y tenía 4 amigos muy especiales que estuvieron dispuestos a cargarlo y llevarlo ante Jesús. Me imagino a lo mejor en un punto cuando les llegó el chisme de que Jesús estaba en la ciudad. Oigan, ¿y si vamos? Sí, vamos, pues a escuchar, ¿no? A lo mejor uno le dice al otro, bueno, sí, a lo mejor y nos hace un milagro. Y el paralítico a lo mejor escuchó y dijo, oigan, ¿y si me llevan? Yo también me gustaría vivir todo eso de lo que la gente está contando que hace aquel llamado Jesús. Y los amigos, me imagino, con toda la intención y el buen corazón, dijeron, va. Entre los 4 nos acomodamos, unos 2 palos, una cobija en medio, bien amarrada, lo cargamos y lo llevamos a Jesús. Pero sorpresa, cuando llegan, ven el gentío ahí. Imagínate, qué difícil. Todavía si un hombre parado a duras penas, me imagino que cabía, ahora uno acostado. Entonces yo me imagino que llegan y uno le dice al otro, oye, ¿cómo ves? No vamos a pasar, no vamos a llegar, ¿no? ¿Sabes qué? Mejor, ¿y si regresamos otro día donde tal vez haya menos gente? Y a lo mejor otro dice, no, yo creo que sí se puede.
Y a lo mejor estaban dudando entre ellos, pero en un momento voltearon a ver a su amigo paralítico y algo sucedió en su corazón. Y a lo mejor ellos pensaron, bueno, si no va a ser por nosotros, va a ser por él. Y dijeron, bueno, hay que armar un plan. ¿Cómo vamos a llegar hasta Jesús? ¿Cómo le hacemos, chavos? Y a lo mejor uno dijo, bueno, pues ni modo, vamos empujando. A lo mejor te dijo, no, la multitud se va a molestar, a lo mejor el maestro se molesta. Y a lo mejor, yo me imagino que uno dijo, ¿y si nos trepamos por el techo de la vecina y le caemos y hacemos un hoyo en el techo? Imagínate, porque esas ideas no se dan de la nada. Tuvo que haber un team back ahí entre ellos y ver cómo le vamos a hacer. Y yo me imagino que bueno, ya fueron y le tocaron a doña Chonis. Señora, ¿nos deja pasar a la azotea? Pues pásenle. A lo mejor, yo me imagino, no sabemos exactamente cómo fue. Y estando ahí arriba, comenzaron a quitar la teja, quizá las hojas de palma, y comenzaron a hacer un agujero. Y yo me imagino que no era cualquier agujero. Para que quepa una persona adulta, tal vez unos 50 centímetros de grande. No era cualquier cosa. Y más si estaba gordito el paralítico, no sabemos. A lo mejor era de 1 metro. Lo llevaron ante Jesús y fíjate lo que pasó. Luego lo bajaron al hombre en la camilla, justo delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico, hijo mío, tus pecados son perdonados. Lo bajan. Quizá Jesús está predicando y yo soy el camino, la verdad y la vida. Arrepiéntanse, el reino de Dios está cerca, si no es que ya está aquí. Vuelvan al Señor, arrepiéntanse. A lo mejor está enseñando una parábola y de repente ve cómo cae un poco de polvo sobre su cabeza, sobre su hombro. Voltea a ver y ahí están esos 4 hombres picando el techo. ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Qué está pasando? Me imagino esto. La mujer o la familia que hospedaban a Jesús, viendo cómo le estaban haciendo un hoyo al techo de su casa. Me imagino a la hermana, no la haga. Mi casa, mi techo. Para los que les molesta o no quieren que hacer célula en casas porque les ensucian la sala o se acaban el papel del baño. Imagínate, a esta mujer le abrieron el techo y lo bajan. Imagino, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es esto? Explíquenme, quizá dijo Jesús. Y a lo mejor el paralítico dijo, ellos son mis amigos. Perdón por interrumpirte, Jesús, pero no había otra forma de llegar ante ti. Quiero ser sano. Ayúdame. Y sabes, Jesús no se molestó. La Biblia no narra que se haya molestado por este hecho. Y ahorita vamos a profundizar más en eso. Yo imagino solamente a Jesús que lo vio con tanto amor y con tanta fe. Se inclinó delante de él y le dijo, hijo mío, tus pecados son perdonados. ¡Qué increíble! Me imagino la gente que estaba hasta atrás queriendo ver. No manchen. Como cuando se brincan en la fila cuando estás haciendo 1 hora en la fila de las tortillas y que alguien se te mete. A lo mejor los que estaban hasta atrás se sintieron así, no sé. Y fíjate lo que pasa después. Versículo 6, algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban ahí, los que se sentían los santos y los sabiondos de la palabra de Dios, dijeron, o más bien pensaron, ¿qué es lo que dice? Es una blasfemia. Una blasfemia es una mentira acerca de una verdad que está en la palabra de Dios. Solo Dios puede perdonar pecados. Ellos no entendían que Jesús era del mismo Dios hecho carne y lo criticaban. En ese mismo instante Jesús supo lo que pensaban. Fíjate bien, Él leyó sus pensamientos. Esto me habla a mí de que Jesús conoce lo que estás pensando. Conoce lo que estás pensando justo en este momento. A lo mejor estás pensando, ¿si le apagué a los frijoles o no? O estás pensando, sí, ya viene el fin de mes.
¿Me va a alcanzar para la renta? Jesús conoce tus pensamientos, pero te necesito aquí, ¿sí? Y les dijo: ¿por qué cuestionan eso en su corazón? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico: tus pecados son perdonados? O ponte de pie, toma tu camilla y camina. Así que les mostraré que el Hijo del Hombre, así se llamaba a sí mismo, tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo: ponte de pie, toma tu camilla y vete a casa. Y el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y salió caminando entre los espectadores, que habían quedado atónitos. Todos estaban asombrados y alababan a Dios, exclamando: jamás hemos visto algo así. ¿Cuántos dan un aplauso a Dios por esto? Me impacta tanto, porque siempre están los criticones en algún momento de nuestra vida, ¿sí o no? Siempre está alguien que está diciendo: nah, ¿a poco si es de as? A lo mejor tú estás pensando eso ahorita sobre mí. Pero sabes, me encanta que Jesús no se puso a pelear con ellos, a discutir. Simplemente les dijo: ¿qué es más fácil? ¿Que le diga a este hombre: tus pecados son perdonados? ¿O que le pida que se levante y camine? Iglesia, ¿qué sería lo más fácil? Decirle que sus pecados son perdonados. Líderes de célula, ¿qué es más fácil? Orar por alguien y decirle: Dios te ama, Dios quiere hacer algo en tu familia, en tu vida. O ordenarle un cáncer que desaparezca de la vida de una persona. Honestamente es más fácil decirle a alguien: ¿sabes qué? Dios te ama, Dios te perdona, ven a la iglesia. Y está bien, hagámoslo. Pero me imagino a Jesús diciendo: le voy a demostrar a estos chavos que soy tan tremendo que puedo hacerlo primero, lo más fácil, pero primero voy a hacer lo segundo, que es más difícil. Sin una sola palabra para discutirles, con acción y no palabras. Jesús hizo lo más difícil para demostrar que podía hacer lo más fácil. Y qué impresionante. Y me imagino que se volvió a arrodillar y le dijo: hijo mío, lo agarró tal vez del brazo: levántate, vamos. Y cuando empezó a sentir movilidad en las piernas, pegó el brinco de alegría y salió caminando. La gente estaba de: no la hagas, ¿qué es esto? Nunca habíamos visto algo así. Como dicen las hermanas, la sangre de Cristo. ¿Qué es esto? Era impresionante ver cómo un hombre paralítico se estaba levantando. A lo mejor era conocido entre el pueblo. Fulanito, sí, ya tiene como 20 años desde que aquel accidente, desde que perdió su movilidad en la mitad de su cuerpo. Y verlo caminar, imagínate eso. La gente estaba que no la creía, estaba atónita. Y hoy quiero predicar este mensaje sobre los milagros en las casas. Porque me llama la atención que este milagro Jesús no lo hizo en el templo o en una sinagoga, que eran lo que podemos llamar las iglesias de aquel entonces, donde se reunían y leían los rollos del Antiguo Testamento, y eso era ir a la iglesia para ellos, aunque todavía no existía la iglesia como tal. Pero lo hizo en una casa donde hospedaban a Jesús. Ni siquiera era su propia casa. Y quiero aclarar algo: los milagros pueden suceder en cualquier lugar. Principalmente suceden en la iglesia, porque es donde nos congregamos y nos unimos en oración para que cosas de esta naturaleza sucedan. Pueden suceder en tu trabajo, en las calles, en los hospitales, en cualquier lugar, pero también en las casas. Y me encanta porque el ministerio de Jesús, gran parte de él, hizo sus prodigios, sus milagros, cosas extraordinarias en las casas. Ni siquiera en el templo, donde podría pensarse:
Ahí es donde está Jesús, ahí es donde está Dios. Y déjame decirte algo, Jesús puede estar en tu casa si tú decides hospedarlo. Te lo voy a repetir, Jesús puede estar en tu casa si decides hospedarlo. Y quiero preguntarte, si Jesús se hospedara en tu casa, ¿qué tipo de milagros no haría en ese lugar? ¿Qué es un milagro para empezar? A lo mejor alguien tiene una idea, pero quiero dejarlo bien claro. El milagro es una obra sobrenatural en la que no hay intervención humana. Es un hecho no explicable por las leyes naturales y que se produce en la naturaleza omnipotente de Dios, quien tiene poder suficiente para hacer cualquier cosa. En otras palabras, y en una definición propia, te lo resumo así. Un milagro es aquella cosa que humanamente es muy difícil o incluso imposible de obtener o de realizar, pero que por medio de Dios y su poder es posible. Eso es un milagro. ¿A alguien le gustaría recibir un milagro ahora que empezamos la campaña Cree por un Milagro? Mira, no es coincidencia que el Señor me haya hablado de que les predicara este tema, porque yo todavía sí sabía, pero no era consciente cuando sentí la voz de Dios diciéndome, háblales de los milagros, de que este domingo iniciamos la campaña. Ya por ahí del martes como que me cayó el 20 y dije, con razón. Y quiero profundizar en este pasaje y en lo que enseñó Jesús y en lo que cómo Dios me ha enseñado a mí para obtener un milagro, para sacarle un milagro a Dios. Porque el Señor está tan interesado, incluso más que tú, en hacer un milagro en tu vida. Y vamos a escribir más tarde en papelitos qué es lo que le vas a pedir a Dios. Y mi deseo es que durante este mensaje te llenes de fe. Porque le preguntaba al Señor, Señor, quiero hacer algo bien loco. Quiero orar para que se active el don de fe en todo aquel que quiera. Y no solamente el don de fe, el don de milagros. Y mira, como te dije, yo no soy el pastor fulanito de tal, yo soy Yair. Pero el que tiene el poder es el mismo Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Y si tú quieres, vamos a ver milagros suceder, pero vamos a ver cómo obtener mi milagro. Jesús, sin tener mucha intención, llevó a cabo una célula en su casa donde lo hospedaban. A lo mejor él no lo planeaba, pero pues llegó toda la prole, llegó el gentío, llegó la plebada, como les quieras decir. La gente comenzó a escuchar de él, el Hijo de Dios. Quizá muchos de ellos estaban ahí porque querían escuchar sus palabras, otros querían alguna sanidad, o a lo mejor otros por mera curiosidad. Te pregunto, el día de hoy, ¿qué tipo de persona eres aquí? A lo mejor alguien te invitó porque oraron por esa persona y sanó y querían que hiciera lo mismo contigo hoy aquí. A lo mejor vienes enfermo. A lo mejor viste nuestra información en redes sociales y llegaste por tu cuenta. A lo mejor ibas pasando aquí afuera y llegaste, te llamó la atención y hoy estás aquí. O a lo mejor alguien te invitó. A lo mejor solamente vienes por mera curiosidad a ver si sí es cierto que Dios existe. No sé si eres tú. Me llamó mucho la atención que alguien, sin saber lo que pasaría, decidió hospedar a Jesús. No sabemos su nombre, no sabemos quién o quiénes eran, pero lo hospedaron en su casa. Quizá lo invitaron a vivir con ellos por un tiempo y ahí él compartía la palabra e hizo milagros. Quiero decirte esto, Jesús hoy desea que lo invites a hospedarse en tu casa. Tu casa física, sí, tu casa donde vives,
Oye, pero renta, ni siquiera es mía. No importa, es tu casa, es donde tú habitas. Y número 2, en tu corazón. Porque sé que hay muchos aquí que ya conocemos de Jesús. Y sé que también hay personas nuevas que a lo mejor vienen por primera vez, a lo mejor cuando alguien les invita o les habla de Dios es como, luego, yo era de esos también. Yo toda mi vida no he sido cristiano, tengo 4 años desde que conocí al Señor y créeme que es la mejor decisión que he tomado en mi vida. Pero yo invité a Jesús a hospedarse aquí. Y Jesús desea eso para ti. Tú no te imaginas, pero Él desea realizar milagros en ti, en tu familia y en tu comunidad. Si tú decides abrir las puertas de tu casa a Dios y de tu corazón, Dios va a hacer milagros, eso tenlo por seguro. Porque es naturaleza de Dios, es en automático. Cuando le abrimos las puertas a Jesús, sus milagros suceden. Y no solamente en ti, en tu familia y en tu comunidad. Toda la ciudad de Capernaum fue bendecida porque alguien le decidió abrir las puertas de su casa a Jesús. Oye, ¿y cómo le hago yo para invitar a mi casa física, a mi casa donde vivo, a Jesús? Abre tu casa para una célula. Habemos muchos líderes aquí que estamos buscando ansiosamente y con fe una casa donde poder predicar la palabra de Dios, donde poder orar por ti, por tu familia, donde poder orar para que sucedan cosas extraordinarias con tus vecinos, en tu colonia. Lo mismo que hizo Jesús en esta historia, Jesús lo quiere hacer hoy en día en tu casa y en tu comunidad, pero necesita de lugares donde les abra la puerta. Y mira, ni yo ni ninguno de los líderes de esta iglesia somos Jesús. Y no pretendemos llegar a Él, porque Él fue completamente perfecto. Pero sí nos esforzamos para que el Espíritu Santo de Dios esté en nosotros. Y como dice las Escrituras, podamos hacer las mismas cosas prodigiosas y maravillosas que Jesús hizo en la tierra. Estas señales seguirán a los que creen. Pondrán sus manos sobre los enfermos, sanarán, echarán fuera demonios y un sinfín de cosas más. Por eso queremos que abras la puerta de tu casa a Jesús. Quiero preguntar, ¿cuántos antes de venir a la iglesia primero fueron a una célula? Levanten su mano bien arriba. Antes de la iglesia una célula. Excelente. Bájenla. ¿Cuántos escucharon por primera vez de Dios en una célula? Pocos. Bien. La mayoría de veces está comprobado que llegan primero a la iglesia. Pero nosotros tenemos la mentalidad y la idea de que primeramente van a llegar a una casa donde es más fácil, donde te invitan, oye, vamos a un grupo pequeño de amigos donde te quiero hablar, donde queremos hablarte de Dios. Muchas veces las personas te acceden más a ir a una casa, a lo mejor tu casa, que venir a la iglesia. Ahí escuchan de la palabra de Dios, ahí algo sucede en su corazón y después desean venir. Queremos cambiar esos esquemas. Queremos edificar una comunidad para que toda la comunidad sea bendecida por medio de las células. Y al Señor le encanta moverse en las casas, habitar en ellas y hacer exactamente las mismas cosas maravillosas que hace aquí. Imagina tu casa que sucedan cosas de este tipo. Como el pastor nos enseñaba, que en tu casa se cumplan las Escrituras. Lo que se profetiza en la Biblia, lo que se habla que vamos a hacer por medio del poder de Dios, que suceda en tu casa. Imagínate qué privilegio. Y quiero compartirte algunos principios para poder obtener el milagro. Para poder que todo esto, para ver más bien que todo esto suceda. ¿Cuántos quieren saberlo? No, yo como no les veo ganas, ¿eh? Muy bien. Si queremos ver milagros en las casas, comienza por invitar a Jesús a tu casa
Si tu familia no quiere venir a la iglesia, entonces lleva a la iglesia a tu familia. Ah, pues sí es cierto, ¿eh? Pues sí. Si tu familia no quiere venir a la iglesia, lleva a la iglesia a tu casa. Abre una célula. Número 2, se necesitan provocadores de milagros llenos de fe. Repite conmigo, soy un provocador de milagros. ¿Sabes cuál es el problema de hoy en día en la mayoría de las iglesias? Que esperamos los milagros sentados. Dios te pido, a Dios le pido. Dios, pues ayúdame con mi familia, ayúdame en mi matrimonio, ayúdame en esto. Y muchos de nosotros estamos sentados esperando a que el milagro llegue en algún momento de nuestra vida. Que se abra el cielo y descienda la paloma junto con el ángel Gabriel y el Espíritu Santo traiga eso que le estás pidiendo a Dios. Y se escuche una voz del cielo y diga, hijo mío, he aquí tu milagro. Algunos estamos esperando que eso suceda. Inconscientemente lo estamos haciendo. Pero los milagros no se esperan, los milagros se provocan. Y eso es un principio que he venido aprendiendo desde la conferencia. Jesús es para quien vino. Hoy te lo quiero reiterar. ¿Quiénes son provocadores de milagros? Tú y yo. Los líderes de célula de esta iglesia. Si hay alguien aquí, y sé que sí. Tú, líder de célula, eres un provocador de milagros. Pero necesitas estar lleno de fe. Porque sin fe, número 1, es imposible agradar a Dios. De repente vamos a las casas y vemos una persona que de repente se nos está endemoniando ahí. Y dices, no, ¿saben qué? Hoy se acaba temprano la célula, nos vemos la próxima semana. Llevan a alguien que a lo mejor está enfermo de diabetes, cáncer, sida. Oye, ¿puedes orar por mí, fulanito? Y muchas veces, y seamos honestos, llegamos a ser incrédulos. Si oramos, Señor, te pido por fulanito, sánale, ayúdale. Pero te voy a decir algo, y esto a mí me ha pasado muchas veces. Muchas veces he orado con incredulidad. De que yo, bueno, voy a terminar de orar, pero yo sé que a lo mejor no va a pasar nada. O a lo mejor sí, le echo todas las ganas, toda la fe, grito, sudo mientras oro. Y la persona que está con el pie quebrado, con una lesión, con un dolor de cabeza en las cuales oramos, ¿cómo te sentiste? No, pues me sigo sintiendo igual. Y se siente feo cuando alguien ora por una persona enferma y no pasa nada. Y a veces incorrectamente ya tenemos ese chip donde ya estamos dando por hecho de que sí, voy a orar, sí, va a estar bonito, se va a sentir algo, pero yo sé que no va a suceder nada. ¿Por qué? Porque no soy fulanito de tal que tiene ese don. No soy el pastor David Ríos. O no soy ese predicador que te encanta. Pero te voy a decir algo, como el Señor me dijo a mí, efectivamente no lo eres. Tú tienes un llamado, tú tienes un propósito, Dios te quiere usar también a ti. Porque no se trata de uno mismo, el que ora y por quien medio se hacen los milagros. Más tarde voy a orar porque sucedan milagros. Y si no pasa nada, mira, antes no lo haría, pero Dios me estaba enseñando eso. Si nadie sana, si no sucede nada, no fue por mí, fue por Dios. El sanar o no sanar no depende de mí, sino si es que Dios desea. Pero ¿sabes cómo Dios va a moverse para decir sí quiero? Por medio de la fe. La fe que encuentre en quién. En mí yo la tengo, pero también en el pueblo. Te pregunto, ¿tú tienes fe? ¿Quieres ser un provocador de milagros lleno de fe? Y quiero que te vayas hoy de aquí, líder de célula, iglesia, Jesús es, porque tú también tienes la autoridad para hacerlo, porque eres creyente. Y todos los creyentes tenemos esta capacidad de orar por los enfermos, por orar para que un milagro suceda. Y que te lleves esa fe, que te lleves ese deseo. Pero no vamos
a esperar a que el milagro suceda por sí solo. Estos 4 amigos me representan la fe en acción. ¿Sabes? Esta historia me enseña que los milagros no se esperan, sino que se provocan. Uno puede estar sentado esperando y esperando a que el milagro llegue por sí solo. Pero me impacta la iniciativa de estos 5 jóvenes. 4 amigos y un paralítico. Primero, ¿vamos o no vamos ante Jesús? Vamos, por nuestro amigo. Número 2, llegan al lugar. ¿Empujamos, le entramos o qué hacemos? Hay que hacerle un hoyo al techo. Amén. No me imagino ahí dudando. No, vámonos. Porque a veces así somos. Nos cuesta o vemos difícil que algo pueda suceder. Nosotros mismos le estamos pidiendo un milagro a Dios y se ve tan difícil que Dios pueda obrar. Se ve tan adversa la situación que decimos, y hasta oramos, Dios, bueno, pues si tú quieres. Pero sabes, estos 4 amigos no lograron el milagro del paralítico con una fe a medias, con una fe mediocre. ¿Quieres ver a Dios manifestado en tu vida? Necesitas tener fe. ¿Cómo tengo fe? Simplemente déjate llevar, abre el corazón, cree. ¿Qué es fe? Hebreos 11:1. ¿Sí lo tengo en pantalla o no? Sí. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe opera con las cosas que humanamente no podemos ver. La fe opera en aquellas cosas que humanamente pueden ser imposibles o muy difíciles de obtener o de hacer. La fe opera a creer aun cuando no vemos. Y es tener una certeza de lo que se espera. ¿Por qué escribir en un papelito el milagro? Porque de esta forma tú le vas a decir a Dios, yo espero esto, Jesús. Yo espero que tú hagas esto en mi vida, en mi familia, en mi economía, en mi trabajo. Te pregunto, ¿qué esperas que haga Dios? Es pues la fe, la certeza es tener una seguridad grande de lo que esperas y una convicción de lo que no puedes ver. Y si no tienes fe, entonces no vas a ver un milagro. Sigue esperándolo. Sigue quedándote sentado. Y te voy a decir algo. La fe necesita acciones. Hay quien dice, sí, tengo la fe. Tengo la fe para querer ese milagro por el cual voy a orar 30 días y voy a ayunar para ver que Dios se mueva a mi favor. Tengo la fe para ir a esa célula y que sucedan cosas sobrenaturales. Tengo la fe para ir a hospitales, para que los enfermos sean sanados. Pero se necesita acción. Repite conmigo, acción. ¿Cómo llevamos o cómo llegamos a la acción? Y el Señor me hablaba de esto tremendo. Para llevar algo a la acción, necesita ser osado, atrevido, audaz y valiente. Sin osadía nunca vas a ver un milagro. Escúchame bien. Sin osadía no vas a ver un milagro. ¿Qué es esto? Tener una valentía sin importar nada. Y hay una palabra que me encantó llamada audacia. Y tengo la definición. Audaz. Capacidad para emprender acciones. ¿Qué cosa? Acciones poco comunes sin temer las dificultades o el riesgo que implican. ¿Quieres ver un milagro en tu vida? ¿Quieres ver un milagro en tu casa? Líder de célula, ¿quieres ver un milagro en tu célula? Necesitas audacia. ¿Qué es la audacia?
El querer emprender, el querer hacer, el querer, ok, muy bien, tengo la fe, me voy a aventar, voy a ir por el milagro, pero no le voy a dar lugar a la duda ni al temor. No importa lo que vaya a hacer, que vaya a orar por el paralítico, está loquísimo. La gente allá afuera diría, este hombre que va a orar por un paralítico, bueno, que le eche ganas el joven. Y nos pueden criticar por cosas así. Pero como les digo, el poder no está en nosotros, ¿está en quién? En Dios. Poco comunes sin temer las dificultades, es decir, sin temer a si es sanado o no es sanado, sin temer a si me critican o no me critican. Enfrentarme a las dificultades que en el medio puedan existir. A veces vamos a pedir por un milagro y va a ser difícil. Nos va a tocar a veces levantarnos 6 de la mañana en el movimiento de oración y clamarle a Dios por tu milagro, porque si no lo hacemos, entonces estaríamos sentados esperando que Dios simplemente obrara. O el riesgo que implican. A ver, ¿y eso tiene fundamento bíblico? Sí. La mujer del flujo de sangre, 12 años con flujo de sangre. Imagínate, regla durante 12 años sin parar. 12 años. Para las que les llega cada 28 días, algunos días, y ya sienten que mejor se quieren ir con el Señor ya. Señor, ya llévame. 12 años. Pero sabes, esta mujer escuchó que Jesús iba a pasar por su ciudad. Y en ese momento esa mujer era considerada impura, no podía tocar a los hombres, era rechazada. Toda la gente la hacía online. ¿Sabes qué? Ni me toques. Porque la ley judía decía que quien tocara a esa mujer iba a ser impuro todo ese día y tenía que ir a la base y hacer un ritual de purificación. Entonces la gente la rechazaba y no la querían. Y en un momento Jesús iba a hacer otro milagro en una casa, que creo que es el siguiente mensaje que va a predicar el pastor. Con la hija de Jairo. Jesús va caminando porque encontró fe en Jairo. Y va por esta ciudad. Hay una multitud de gente diciendo, Jesús, Jesús, queremos un milagro, Jesús, predícanos, Jesús, háblanos, Jesús. Entonces los discípulos lo están cuidando, la gente lo apretuja. Y esta mujer de 12 años de flujo de sangre, a lo lejos lo ve y solo piensa, si tan solo tocara el manto de Jesús, yo sería sana. Y se aventó entre la multitud. Dice ella que se arrastró, se fue gateando, sin temor a que la pisaran, a lo mejor a que la patearan, que dijeran, ¡ay, viene la impura! Pero ¿sabes? Fue audaz. Se aventó, tocó el manto de Jesús, logró tocar el manto de Jesús por su audacia. Y si tú tienes la suficiente audacia este día, puedes llevarte un milagro a casa hoy. O al terminar esos 30 días. Pero se aventó sin temor a las dificultades ni los riesgos que implicaban. Se aventó. Cuando la toca, Jesús dice, silencio. Y Pedro le dice, ¿qué sucede, maestro? Alguien me tocó. Pedro le dice, Jesús, por favor, ¿estás viendo el gentío otra vez aquí? ¿Cómo que alguien te tocó? Y dice, no, alguien me tocó de otra manera. Poder salió de mí. ¿Quién me tocó? La multitud, me imagino, no, yo no. O sea, sí te andaba tocando, que me decías un milagro, pero no te toqué así como tú dices. Y vuelve a repetir, ¿quién me tocó? Y la mujer sale entre la multitud, quizá hincada con vergüenza, y le dice, fui yo, Señor. Hace ya 12 años tenía un flujo de sangre y pensé, si tan solo tocaras tu manto, yo sería sana. ¿Sabes qué sucedió?
Jesús no se volvió a molestar. No se molestó con los 4 amigos por su audacia, ni se molestó con esa mujer. Yo me imagino que se inclinó y le dijo las mismas palabras que le dijo al paralítico: hija, tus pecados son perdonados. Ponte de pie, estás limpia y eres sana. Y la mujer en ese momento fue sana. Pero ¿sabes por qué? Porque su fe la llevó a la acción por medio de la audacia. Y es que hay tantos que tenemos fe pero no audacia. El Señor también me mostraba esto. Tú y yo somos como esos 4 amigos que ya le hemos conocido o que hemos escuchado de Él, porque llevamos a los necesitados, a los enfermos, a los quebrantados, a los afligidos y oprimidos delante de Jesús. Tú y yo, iglesia, tú, líder de célula, eres como uno de esos 4 amigos que si ellos no vienen, nosotros vamos, que nosotros llevamos delante de Jesús a los enfermos, a los quebrantados de corazón, a los oprimidos en espíritu. Nosotros, tú y yo, somos esos 4 amigos, pero necesitamos su misma audacia y su misma fe. Tú eres uno de esos 4 amigos cuando también invitas a alguien a la iglesia, porque tú estás motivando, estás impulsando a que aquel llegue delante de Jesús. Por eso no te molestes, amigo que nos visitas, si hoy alguien te insistió mucho en venir a la iglesia. Tú, servidor que estás aquí sirviendo en esta reunión y preparas todo para que alguien más se siente a escuchar la palabra, también eres uno de esos 4 amigos. Somos los que llevamos delante de Jesús aquellos que por sí solos no pueden, porque muchos están paralíticos en el espíritu, con el alma quebrantada. Oye, yo vine hoy pero no estoy enfermo. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu alma? ¿Cómo están las personas de tu célula? A lo mejor no vienes paralítico el día de hoy a esta iglesia, pero muchos estamos paralíticos en el espíritu, lisiados, tan quebrantados, tan dolidos. Quizá tú eres uno de ellos y hoy estás aquí. Tú eres aquel que llegó por una célula. No conoces mucho a Dios, pero has escuchado hablar de Él. Y déjame decirte algo, no es casualidad que estés hoy aquí. Si aquí alguien te invitó, llegaste por tu propia cuenta, quizá eres tú aquel que necesita el milagro hoy. Porque le estoy hablando a los que vamos a ir a hacer los milagros. Pero a lo mejor tú hoy viniste porque necesitas un milagro también. Quizá vienes enfermo en tu cuerpo o tal vez en tu alma. Quizá desesperado por recibir ayuda. Te has dado cuenta que nadie te ha podido ayudar más que uno solo, y se llama Jesús. Tú y ese paralítico no son muy diferentes en lo que sienten en el interior. Desesperanza, tanta necesidad. Imagínate estar paralítico no sé cuántos años de su vida, pero algunos hemos estado paralíticos en el espíritu por tantos años. Y el Señor me mostraba aún más mientras leía este pasaje. Antes de hacer un milagro físico, escucha bien, Jesús se enfocó en primero realizar un milagro en el interior de este hombre. Sabía que más que la necesidad física que tenía, este hombre necesitaba sanidad espiritual. ¿Por qué te lo digo? Porque antes de que lo levantara de la parálisis,
Primero se arrodilló y le dijo: hijo mío, tus pecados son perdonados. Si tú lees a Jesús en la Biblia, muchos de sus milagros terminaba diciendo: hijo, hija, tus pecados son perdonados, vete y no peques más. Y de esta forma el Señor me mostraba que muchos también necesitamos un milagro aquí adentro. No estamos enfermos, gracias a Dios, pero necesitamos que Dios haga un milagro aquí. ¿Deseas un milagro en ti, iglesia? Y al igual que este hombre, pides que responda a una petición desesperada. Y déjame decirte, y escucha bien, Jesús, antes de sanarte de cualquier enfermedad o de responder a un milagro, desea sanarte del pecado. Te lo repito. Jesús, antes de sanarte de cualquier enfermedad o de responder a tu milagro, desea sanarte del pecado. Pregunta: ¿necesitas que Dios haga un milagro en tu interior antes que en el exterior? Muchos decimos: Señor, un carro, Señor, una casa, Señor, esta enfermedad, Señor, mi matrimonio. Y el Señor dice: ¿por qué antes de pedirme de lo exterior, por qué primero no me pides por tu interior? Me importa más sanarte el corazón, me importa más que me conozcas, me importa más darte vida eterna que darte para que te proveas para una casa, para un carro. Me importa más sanar tu corazón que sanarte de una enfermedad. Y eso siento decirte sin temor de parte de Dios a ti que me estás escuchando. Antes que cualquier otra cosa, Dios desea sanarte aquí. No querramos que Dios haga todo. Somos muy buenos para esperar, para hacer de nuestra vida lo que queramos. Pero Dios desea que primero te arrepientas. Somos muy buenos para pedirle al Señor una infinidad de cosas, pero hemos sido tan necios muchas veces con las cosas que el Señor nos ha pedido a nosotros. Desobedientes y perezosos. Queremos que Dios haga todo y nosotros no queremos hacer nada. ¿Será que no hemos recibido nuestro milagro por nuestro pecado? ¿Por la poca fe? ¿Por la pereza de hacer mi parte y solo querer que Dios haga la suya? Dios, ¿por qué no has respondido a esta petición? Tengo años pidiéndotela. Sí, dice el Señor, es verdad, te he escuchado cada vez que has clamado, pero no has clamado que te perdone de tantas cosas que has hecho, de tantas personas que has lastimado, de tantas palabras necias que han salido de tu boca. Me importa más primero responderte ahí que responderte allá. Mira, hay diferentes tipos de milagros y con esto termino. Milagros físicos como sanidades, sea cual sea tu enfermedad. Una enfermedad no es más grande que Dios. Milagros económicos, saldar una deuda imposible de pagar para ti, provisión para comprar una casa, un carro, empezar un negocio o un proyecto personal. Milagros laborales, un nuevo empleo, aumento de sueldo, un ascenso. Milagros familiares, que tu familia conozca a Cristo, que paren ya las peleas y las discusiones, las envidias, que Dios salve tu matrimonio del divorcio. Eso es un milagro. Milagro de sanidad interior y restauración emocional, depresión, ansiedad, ideas suicidas, el rechazo. ¿Qué milagro necesitas hoy de parte de Dios? Te voy a preguntar la misma pregunta que Jesús le hizo al ciego. ¿Qué quieres que haga por ti? Porque el ciego no podía ver a Jesús, pero le empezó a gritar:
en otra parte de la Biblia. Se acerca y le dice, ok, ¿qué quieres? Ya estoy aquí, ¿qué quieres que haga por ti? Quiero ver, le dijo. Quiero que me sanes de mi ceguera. Por tu fe eres sano. Y este hombre vio. Y hoy necesitas tal vez orar para que Dios te sane de tu ceguera espiritual. Porque no puedes ver las cosas del Espíritu. No puedes entender a Dios, no le puedes conocer, tal vez estás ciego en el Espíritu. ¿Por qué no le pides a Dios que hoy abra tus ojos como el de este ciego? ¿Qué quieres que haga por ti? Y un milagro que muchas veces no se menciona o no es tan visible, y es mi favorito: el milagro de la salvación. ¿Qué es esto? Que un corazón pecador se arrepienta y acepte a Cristo en su corazón. Ese es el milagro, mi milagro favorito. Alguien pecador, que un delincuente, un drogadicto abandone su vida y sea transformado por Jesús. Eso es un milagro. Que una persona tan quebrantada y herida sea restaurada. Eso es un milagro. Recibir la salvación eterna que Jesús nos dio por medio de la cruz. Eso es un milagro. ¿Por qué es un milagro? Porque humanamente nadie más, ni por más que te esfuerces tú mismo, vas a poder obtener lo que Dios te puede dar. Por eso es un milagro. Y los milagros son cosas que humanamente son imposibles. Pero no hay nada imposible para Dios. Cierro con esta historia. Jesús le dijo, hijo, tus pecados son perdonados. Y sabes, hace ya algunos meses tenía un tío muy enfermo, situación terminal, lo habían desahuciado. Y una de mis tías me dijo, oye, yo sé que ya viniste a orar antes por tu tío, pero nos gustaría que vinieran a orar. Y le dije, sí, tía, con todo gusto. Mi tía abuela, hermana de mi abuelita, que en paz descanse. Ese día íbamos a ir solamente mi mamá y yo a orar por él. Estaba en una situación donde su cuerpo se veía calavérico, a punto de morir. Ese mismo día nos llaman mis hermanos, que aquí están presentes, y le dicen a mi mamá, ¿qué vas a hacer? Estamos aquí, hay que salir. Mi mamá le dice, pues vamos a ir con tu tía a orar por él. Pues vamos, ¿no? Pues vamos. Llegamos a ese lugar, estábamos platicando. Yo le pregunté a mi tía cómo seguía mi tío, su esposo. Ella triste. Pues no tan bien. Ya no le queda mucho. En eso llega una tía llega un tío, hermano de mi mamá, con su esposa, sus hijas. Mi tía ha conocido la palabra de Dios y sabe orar también. Y cuando menos lo pensé, ya éramos muchos de mi familia ahí. Ni siquiera nos habíamos puesto de acuerdo. Todo fue coincidente. Como en la historia, yo no lo esperaba, pero ya se había hecho una célula en esa casa de mi tía. Mis hermanos, mi mamá, mi tía, mi tío, sus hijas. Cuando yo llegué sentí una presencia maligna muy fuerte. No se lo dije a nadie porque mi mamá de repente se me asusta. Y yo comencé a caminar por los cuartos de la casa buscando dónde estaba y saber qué reprender antes de entrar a orar por mi tío. No encontré nada. Pasamos ya a su habitación, mi tío está postrado en cama, muy mal. No era nada que ver el tío que conocí. Digo, tío, hay esperanza todavía, cree en el Señor, tenga fe. Apenas si podía hablar y contestarme. Cuando levanto la mirada, vi un pequeño cuartito junto a su cama tapado con una cortina. Y sentí en mi espíritu tan fuerte una entidad maligna. Era un espíritu de muerte, esperando solamente el momento de que él diera su último suspiro para llevarse el espíritu de mi tío. Yo no lo podía ver físicamente, solamente en mi espíritu lo sentía.
Y me empezó a dar miedo. Empecé a dar un poquito pasos para atrás. Me salí del cuarto. Le dije, Axel, ven. Estoy sintiendo esto junto a la cama de mi tío. Yo quedé un poco paralizado en ese momento. Dije, no puede ser. Déjale hablar al pastor, la sangre de Cristo. Pero yo sabía, no. Yo tengo la autoridad. Yo tengo la fe. Y si vine aquí, no vine a tener miedo. Pero no sabía qué hacer. Y Dios me habló a través de la vida de Axel. Y me dijo, oye, ¿y si oramos por él para que acepte a Cristo en su corazón? Y así le quitamos todo argumento que ese espíritu pretenda tener sobre él. Y su alma sea salva. Ojo aquí. Íbamos a hacer el milagro en el interior. A lo mejor no íbamos a verlo sano, el milagro exterior, pero íbamos a orar para que sucediera el milagro interior. Fui por la bocina al carro, me puse unas alabanzas de esas poderosas, comencé a predicar ahí en la sala. Dije, muy bien, tío, vamos a orar. Empecé a orar y declarar sanidad sobre él. Después le dije, tío, lo voy a llevar a una oración. Necesito que repita cada palabra como pueda, aun cuando le duela hablar, necesito que la repita. Lo llevé a aceptar a Cristo en su corazón, a que pidiera perdón por sus pecados. ¿Sabes qué? Terminé de orar, abrí mis ojos, mi tío estaba llorando. Y esa entidad maligna ya no estaba. Se había ido. Dije, amén. Gracias, Señor. Pero ¿sabes? Eso no fue lo más extraordinario de la historia. Después yo me voy de vacaciones, regreso. Cuando regreso, mi tío ya había fallecido. El Señor, estando en otro estado, me hizo sentir momentos antes que él iba a fallecer. Ya después me escribieron, mi mamá me escribió en un grupo de WhatsApp y me di cuenta que era el Señor avisándome que la vida de mi tío iba a partir. Dije, con razón, el Señor me hacía sentir esto. Vuelvo a Guadalajara, pasan los días y mi mamá tiene un sueño. Se levantó muy alegre, muy eufórica. Después fue a mi cuarto y me dijo, Yair, tuve un sueño, ¿y qué crees? Soñé con nuestro tío, con tu tío Luis. Dije, sí, ¿qué soñaste? Estábamos en un lugar, él estaba junto a su esposa y nos dijo a él, a mí y a mi tía, a su esposa, vengan, los quiero llevar a mi nueva casa. Y mi mamá en el sueño dijo, ok, está bien, vamos. Mi mamá está soñando. Ella me cuenta que llegaron como a una cabaña, madera, muy bonita. Le dice, vengan, abran, les abre la puerta, entran. Dice, miren, está aquí arriba, vamos a subir. Mi mamá me contaba que subían los escalones, que ella escuchaba cómo rechinaban las maderas de aquella cabaña mientras subían escalones. Cuando llegan a un cierto nivel, a un piso, dice ella que subió muchos escalones y que cuando estaba en la ventana, mi tío le dijo, ven, acércate a esta ventana, quiero mostrarte algo. Cuando mi mamá en su sueño se acerca, ve un jardín muy hermoso, animales, árboles. Dice ella que de la mitad a la derecha había un mar y la otra mitad era tierra, verde. Ella me contaba que nunca antes había visto un lugar tan hermoso como el que vio ahí. Casi me lo decía llorando. Y mi tío le decía, esta es mi nueva casa. Aquí vivo. Mi mamá, Dios le permitió tener un sueño para mostrarle qué había sido de la vida de mi tío. No te estoy mintiendo, si quieres al final que te platique. Ella me dice que nunca en la tierra, nada, nunca, todo lo que ha visto, nada se compara a aquel lugar tan hermoso que ella vio. Y yo estoy seguro que el Señor le permitió ver dónde está mi tío y está con él. Y lo vio joven, lo vio sano
Nada que ver como lo vio. Porque, ¿sabes? En las casas suceden milagros. Y en esa casa, sin pensarlo, sucedió un milagro. Hoy puede suceder un milagro en ti. Hoy puede suceder un milagro en tu casa si decides hospedar a Jesús abriendo las puertas para una célula. ¿Qué tipo de milagro necesitas? ¿Será que quiere que Dios tengas audacia y quites la coraza y te dejes llevar por Él? Quiero orar por ti. Ponte de pie conmigo.